يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja. Estamos en la clase sobre las profecías bíblicas sobre el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estuvimos hablando sobre las profecías. Hemos llegado a un punto que lamentablemente algunos han tomado conclusiones falsas, racistas de la Biblia. Y hemos hablado respondiendo a algunas de estas profecías, algunas de estas conclusiones. Por ejemplo, hemos dicho que el pueblo judío y también no judíos creen que el pacto de Dios con los profetas solamente es para los judíos, que consideran que ese pacto es incondicional, que el pueblo judío son de la raza y la sangre pura, y ese pensamiento ha sido tan arraigado, tan profundizado en la gente que incluso hicieron películas. Por ejemplo, hay una película, se llama Thor, T-H-O-R, El mundo oscuro, ¿sí? Ahí nosotros vemos una protagonista, una actriz judía, Natalia Portman, estudió psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es una de las actrices judías y famosas de Hollywood. Es como la personalidad importante de esa película y ahí muestra la pureza de sangre judía, que los demonios, si quieren tomar el mundo, necesitan de esa sangre pura, porque es judía. Entonces, el demonio viene a, podemos decir, confiscar, quitar la sangre de ella para tener el poder del mundo. ¿Por qué la sangre de ella? Porque la sangre judía. Entonces, cuando saca esa sangre bendita, entonces usted va a ver que de ojo de ella, que es judía, se va a oscurecer el mundo. Quiere decir, si pase algo al pueblo judío, pasará la maldición a todo el universo. Entonces, para que tú entiendas mejor, para materializar ese concepto de sangre preciosa pura, en cuando van a interrumpir esa chupada de sangre de ella, esa sangre se va a convertir a piedras preciosas, a rubí. Para que tú entiendas, eso no es algo sencillo, no es algo normal. Y al final el demonio lo chupa, va a tener el poder del mundo. Tú vas a entender el concepto de la sangre. Incluso en otras películas, como en Harry Potter, ¿cuál es la cualidad de Harry Potter? La sangre que tiene. Entonces los enemigos, ¿por qué lo odian? Por la sangre que tiene. Como ese tema, usted va a ver en miles de otras cosas, de otras películas, etc. Yo elegí una parte, les voy a poner para que ustedes lo vean. Chupa la sangre de ella, que es Natalia Portman. El universo se oscurece porque la sangre pura judía.
estos dos protagonistas que deben servir, mira, la importancia de ellos es que están en servicio de ella que es una judía. Entonces, mira, muchas veces las cosas simbólicas son más influyentes. No hace falta que tú lo digas, podemos decir, concretamente. Lo muestra y todo el mundo sabe que ella es judía, todo el mundo sabe que esa es la sangre judía. Eso está bien claro. No hace falta que diga, mira, eso es la sangre judía. No. Ella es judía, todo el mundo lo conoce, lo pasa y la película se ve. Bueno, seguimos. Van a interrumpir el proceso. Eso es la sangre de ella. El mundo se ha oscurecido. ¿Lo ves? Eso es la maldición que siempre lo llamamos. Ahora, para que entiendas el precio de esa sangre, se va a convertir a rubio. Usted va a ver. Mira. Esos son pedazos de sangre judía. Sangre pura cuando hablamos. Que los perrillos no lo tienen. El demonio chupando la sangre judía. Mira. Ahora va a ser súper potente y ya va a ser el dueño del mundo hasta que se lo quiten. Ya tiene la fuerza. Vamos. Dice ya vamos y ya tiene la fuerza y poder y ya va. Como estas películas, que no podemos llamarlas lavadoras de la cabeza, sino podemos decir impurificadoras de la mente de los jóvenes. Hay muchos, hay bastantes. Yo una vez recuerdo, estaba entrando en una iglesia católica, en la puerta, una mujer muy creyente católica me vio, una anciana. Entonces me dijo, ¿eres judío? Yo como sorprendido me quedé como así. Y dijo, benditos sean ustedes. Nosotros recibimos la bendición a través de vosotros. Solo al verles me di cuenta que son especiales. Bueno, porque yo era musulmán semita, descendiente de Ismael, por supuesto. Pero bueno, ella empezó a adorar, a admirar a Israel, a los judíos, a todo. Y al final dijo, mira, la verdad es que no saben cuánto les amo, no saben cuánto les amo, les amo de corazón. Y me quedé sorprendido porque ella era católica. Yo sabía que los protestantes que toman el Antiguo Testamento como una parte importante de su referencia religiosa, entonces, debido a que en el Antiguo Testamento da mucha importancia al pueblo judío, es normal que los protestantes sean pro-judío, es cierto. Pero esto que una mujer católica sea así, yo no lo había visto. O incluso cuando el presidente Chávez, en lo que nosotros consideramos como un atentado en contra de la salud de ese presidente, que era revolucionario, entonces ellos empezaron a decir, porque Chávez en una charla habló mal de Israel, recibió la maldición. Lo envenenaron, eso era claro. Pero todo el mundo lo decía. Está en internet, está en Portugal. Pero mira, hermanos, esto que creer en estas cosas, la verdad, nos hace fanático. El fanatismo no está bien, si sea en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Otra conclusión falsa que hemos dicho, este pacto no se puede cumplir con otras personas. Es decir, este pacto solo se aplica al pueblo judío, el pacto de Dios. Otra conclusión falsa que ellos dicen que el pueblo judío de hoy son semitas y tienen la sangre pura. Que la tierra prometida es para ellos. Y aún más dicen que los dueños verdaderos, los únicos son ellos. Y otra cosa que Dios ha creado la humanidad para servir a ellos, y quien sirve a Israel recibe la bendición, quien no está de acuerdo con ese pensamiento genocidio de sionismo,
está en contra de los valores humanos. En todo el mundo los derechos humanos son válidos, excepto en Palestina ocupada. Interesante. Bueno, entonces nosotros hemos llegado a responder cuáles las fuentes que ellos toman y cómo están concluyendo que incluso Mashiach, Mesías, debe ser en servicio de ellos. Por eso han rechazado a dos profetas importantes de Dios, profeta Jesús, la paz sea con él, y excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Por qué lo rechazaron? Dijeron, ellos deben estar, ya que Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos, no han servido al pueblo judío, no han llegado a glorificar al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido. Entonces ellos no sirven. Entonces rechazaron a ambos profetas y salieron como enemigos de ellos. Entonces hemos llegado a responder uno por uno lo que dice la Biblia, el Sagrado Corán, el intelecto y lo que era manipulación de la Biblia, el pacto con los profetas, y la mayoría de los judíos no son semitas, sino la mayoría de ellos son askenazíes, y hemos dado referencias en internet, referencias por todo lado. Y usted puede buscar Askenazí, y incluso hicieron un estudio genética a los Askenazí y vieron similitud genética de los Askenazíes con los turcos, que es mucho más con el propio pueblo hebreo. Bueno, llegamos a que esta parte, que el pacto de Dios es para todo el mundo. Para eso nosotros tenemos muchos versículos de la Biblia que lo indican. El pacto de Jehová con Abraham, que entró en vigor siglos antes de la era cristiana, prometía bendiciones para la gente de todas las naciones. Eso yo lo tomé de un sitio católico. Lo que puso de manifiesto el interés de Dios por toda la humanidad. En Génesis 12, 1 a 3, en los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, capítulo 10, versículo 34, también en capítulo 35, versículo 11 a 18. Posteriormente, cuando el hijo de David, Salomón, dedicó un templo a la adoración de Jehová, mostró que había un modo como las personas humildes de cualquier nación podían acercarse a él. Mira, nosotros cuando estamos leyendo la historia del pueblo judío, lo que vamos a ver, el gobierno más poderoso es el gobierno del profeta Salomón. En la Biblia de hoy leemos cuando Salomón construyó el templo, no lo dedicó al pueblo judío, sino a todo el mundo. Entonces, en la misma Biblia viene a insultar al profeta Salomón, dice que él murió como incrédulo, él construyó templo para los idolatras. ¿Por qué insultando tanto al profeta Salomón? Porque el profeta Salomón luchaba en contra de hechicería de los sacerdotes del templo y no era un profeta que solo glorifique al pueblo judío, sino abrió el camino de unicidad a todos los pueblos del mundo. Entonces tenían ese rencor en contra del profeta Salomón. Hoy en día la Biblia tiene los peores pecados atribuyendo al profeta Salomón. Incluso habla mal de su madre Betsabé y de la relación que tenía su madre con su padre David, profeta de Dios. Pero incluso en la misma Biblia manipulada de hoy, tenemos fragmentos que indican que el profeta Salomón construyó el templo para todas las naciones. En el libro de los Reyes, primero, capítulo 8, versículo 41 a 43. También al extranjero lo construyó también. En su oración de dedicación, Salomón dijo, también al extranjero, que no es parte de tu pueblo Israel, Dios, yo dediqué ese templo a todos, incluso a los extranjeros, que no es de tu pueblo Israel, y que realmente venga de una tierra distinta. Y oré así a esta casa, dígnate escuchar tú mismo desde los cielos, el lugar establecido de tu morada, y tienes
que hacer conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra lleguen a conocer tu nombre para que te teman lo mismo que lo hace tu pueblo Israel. Entonces, la fe, el pacto, el pueblo escogido, todo está bajo ese compromiso que una persona puede hacer con Dios. Es lo que los musulmanes dicen. Sí, todo el mundo puede ser escogido a través de obediencia a Dios y servir al prójimo. Y todo el mundo puede ser maldito, sea judío, sea no judío, sea cristiano, sea musulmán. Puede ser una persona maldita a través de desobedecer las leyes de Dios, las normas de Dios, y ser enemigo de su prójimo, por ser fanático, por ser racista, etc. El pacto de Dios es para todo el mundo. Vamos a ver otro versículo de la Biblia aún más importante. Mira, vamos a preguntar. Dime exactamente dónde tú indicas que el pacto es solamente para el pueblo judío. Dice, mira, Éxodo, cuando Dios salva al pueblo judío. ¿Recuerdas? Ese gran evento que Dios va a salvar a su pueblo, lo lleva, lo bendice. Y en Pascua, en Pesaj, nosotros recordamos esa salvación. Vamos entonces a ver ordenanza de la Pascua. ¿Qué tal eso? La Biblia. ¿Están de acuerdo con la Biblia? En la Biblia nosotros vemos en Éxodo, cuando habla de ordenanza de la Pascua, usted pone ordenanza de la Pascua, sale. Y el Señor dijo a Moisés, a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, porque no ha entrado en el pacto de Dios. 44. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. Ese pan de Pascua, que es el símbolo de la bendición de Dios, ¿quién puede comerlo? Incluso un siervo que ha sido circuncidado puede comer. Muy bien, entonces los siervos pueden entrar en esa bendición. El extranjero y el jornalero no comerán de ella porque no son creyentes. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ningún de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Muy bien. Esto es lo que nos importa. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa. Quiere decir, aquí Dios acepta conversión de los extranjeros, de los gentiles al judaísmo. Si viene a residir, si quiere celebrar lo más sagrado, que es Pascua, recordando la salvación del pueblo judío, ¿puede integrarse a esa bendición? Dios lo dice a profeta Moisés. ¿Tú quién eres para decir no? Dios explica su propio pacto al profeta Moisés. Dice, si se circuncida, puede celebrar. Punto. Entonces, ¿de dónde sacaron esa conclusión falsa? No, es que ellos son especiales. No, no son especiales. Ahora vamos a ver fragmentos de la Biblia. Primero dice, si una persona que no sea judía obedece y cumple los mandamientos, entra en la bendición de Dios. Si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla. Bienvenida. Eres converso al pacto de Dios, eres creyente, como un judío. Pues será como un nativo del país. ¿Qué quieres más? No es de la sangre la bendición. Pues será como un nativo del país, será como un creyente seguidor de Moisés. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Que sí, el pacto tiene condiciones. El pacto no es incondicional ni es para la raza judía.
la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Es demasiado claro. Moisés y Aarón, ¿cómo lo entendieron? Vamos a ver. Versículo 50. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a ver. El pacto de Dios con Abraham, un pacto condicional. Mira, Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y portate con honradez. Tiene condición. ¿Recuerdan cuando hemos dicho, no, es que el pacto de Dios es solamente de parte de Dios, no hace falta, Dios no pide nada? Dios pide claramente, antes de bendecir, ordena. Es el verbo imperativo. Dice, obedéceme siempre y portate con honradez. Así te voy a dar la bendición. Voy a hacer un pacto contigo. Ya que me vas a obedecer, entonces profeta Abraham, como el Sagrado Corán indica, es el padre de todos los creyentes del mundo. Como el muslimin. Él les llama creyente, él les llama musulmán. Voy a hacer que tengas muchos descendientes, quiere decir seguidores. ¿Por qué? Entonces vamos a ver a leer del Sagrado Corán que cuando el profeta Noé pidió la bendición de Dios a su hijo, Dios le responde al profeta Noé, dice, Ennahu laisa min ahlek. Eso no es de tus descendientes. Quiere decir descendiente. Aquí es y significa seguidor. En una narración del profeta del Islam dice, Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-umma. Yo y Ali somos los dos padres de esta comunidad. Son padres espirituales. Como hoy en día en la iglesia una persona, ¿cómo lo llama a un cura? ¿Cómo lo llama? Diga. ¿Por qué lo llama padre? No es padre biológico, es padre espiritual. Este concepto, descendiente, ¿a qué refiere? Padre espiritual. Abraham, tú serás padre espiritual de muchos y muchos que cumplen con el pacto de Dios. Al oír esto, y Dios cumplió con su pacto, ¿cuántos millones de la gente hoy en día, de 8.000 millones de habitantes de la tierra, honran el nombre del profeta Abraham? Diga, ¿cuántos? Más de 3.000 millones más. Cerca de 4.000 millones de los pueblos del mundo honran el nombre del profeta Abraham, que es la mitad de la tierra. Importantísimo. Y el otro resto de los pueblos del mundo respetan a Abraham como padre de los creyentes. Dios cumplió con su parte. En este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Dice muchas naciones, dice muchos grupos de creyentes. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, Ibrahim. Porque serás el padre de muchas naciones. Es bien claro, padre espiritual de los creyentes del mundo. Y muchos de yo soy semita, y muchos son semitas. Incluso así, si quiere calcular, muchos son semitas. Son descendientes del profeta de Abraham. Aún con el propio argumento judío, ¿quién maldiga a nosotros, los descendientes? Bueno, yo soy descendiente de parte materna. Entonces, quien maldice a mí recibirá la maldición de Dios. Pero muchos judíos son, por ejemplo, askenazíes, no son semitas. Entonces, todo lo que ellos hablan ya no es. Por ejemplo, esa Natalia Portman es askenazí, no es semita, punto. Y muchos de tus descendientes serán reyes, que es decir, llegarán a ser gobernador. Ese pacto lo cumplió hoy en día, primogénito del profeta Abraham. Vamos a ver al final una narración muy linda del profeta del Islam y cómo los descendientes de ese primogénito Ismael llegaron a ser reyes. Incluso hoy en día son reyes en la tierra prometida. Vamos a ver cuáles son los reyes, las personas más queridas de todo el territorio de Dios, del Nilo a Éufrates. ¿Cuáles son las personalidades más queridas? ¿Cuáles son las personalidades más odiadas? Y usted va a ver que los descendientes de primogénito
Ismael son los más queridos en todo Medio Oriente. Bueno, serán los reyes. Tenga en cuenta esto, lo vamos a ver hoy. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Mientras cumplan, yo cumplo. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes, de todos sus seguidores. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre. Y usted va a ver, los árabes, los descendientes del primogénito han tomado todo ese territorio. Hoy en día, de Egipto a Éufrates en Irak, ¿quiénes habitan los árabes? Que mayoría son descendientes de Ismael, primogénito de Abraham. Dios cumplió con su promesa. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Dios lo cumplió. Si tú dirías que no, eso refiere al pueblo judío, entonces Dios incumplió, porque nunca, jamás, de Nilo a Éufrates llegó a los judíos. Nunca durante la historia, ni un año, ni un mes, el pueblo judío tenía extensión. De Nilo a Éufrates, todo el pueblo judío. No existía durante la historia. Entonces Dios debería incumplir su promesa. Eso es falso. Eso es falso. No puede ser que Dios haya incumplido su promesa. De Nilo a Éufrates, ¿quiénes viven? Los árabes, descendientes de Ismael, primogénito. Dios cumplió. Mira, dice, también a tus descendientes, a tus seguidores. O, si quiere interpretarlo, descendiente de sangre de Abraham, sí. Que son primogénitos de Abraham, que es Ismael, son árabes. Muchos árabes, no todos los árabes. Árabes son también de otras etnias, ojo. Muchos árabes. De Nilo a Éufrates son descendientes del profeta Ismael, primogénito de Abraham. Dios cumplió con su promesa. Por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir, mira, también eso es condicional, tendrán que cumplir con la ley. El siguiente compromiso que es, todos los varones deberían ser circuncidados. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Ya terminamos esa parte, vamos al siguiente. En Génesis 28, de 14 a 15, Dios habla de la bendición al profeta Jacob, Israel. Lo mismo. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familiares de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Eso es lo que los judíos lo toman. Dicen, mira, eso es ya Jacob. Jacob es Israel. Habla de los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué responden a eso? No se preocupa, vamos a responder esto también. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vaya y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Entonces, ¿qué respuesta ustedes dan? Dios ahora no habla con descendientes de Abraham solamente, que usted dice primogénito, Ismael, todo. Habla con Israel. Profeta Jacob, su nombre es Israel, que sirve a Dios, adora a Dios. Es un nombre hebreo. Entonces, ¿cómo lo explican? Decimos, mira, el Sagrado Corán, incluso el Sagrado Corán confirma, afirma que el pueblo judío durante un tiempo han sido el pueblo bendito por obedecer a Dios, no por la sangre. Porque obedecieron a muchos profetas. Y el mismo Sagrado Corán nos explica que el mismo pueblo judío fueron malditos. ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Incluso la misma Biblia lo dice. Vamos a ver ahora. Eso es Génesis. Vamos a ver más adelante la misma Biblia. Y el mismo Sagrado Corán habla de la maldición del pueblo judío, de los hijos de Israel, que han sido benditos por obediencia, han sido malditos por desobediencia. Vamos a ver las condiciones del pacto de Dios. El Sagrado Corán habla de la maldición después de la bendición. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surato 5. ¿Qué capítulo del Sagrado Corán es? Suratul Ma'idah. Aleya 64. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Ellos dijeron, las manos de Dios están atadas, Dios no tiene poder, Dios no puede elegir a otro pueblo. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Ellos tienen una mente cerrada, las manos y el poder de ellos está cerrado. Ellos tienen límites, Dios no tiene límites. Y han sido malditos por lo que han dicho, por lo que han creído, que son los mejores, la mejor raza, la mejor etnia, y Dios no puede elegir a otra persona. Entonces ya libre, vamos a cometer pecados. Cuando cometen pecado reciben la maldición. El Sagrado Corán dice, "Lu'inu bima qalu". Ellos mismos han sido malditos por rechazar las normas de Dios. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Y sigue, sus manos, las manos de Dios no son atadas, son abiertas. Al contrario, Dios hace el favor como quiera a quien quiere, pero todo lo que su sustentador ha hecho descender sobre ti, oh profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hará que muchos de ellos se obstinen aún más en su desmesurada arrogancia. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ¿Por qué? Porque si bien el Sagrado Corán, que es el libro de la luz, van a ser más arrogantes, porque dicen, mira, el Sagrado Corán está dando bendición por el acto y a los que no son hijos de Israel. Quiere decir, ese pensamiento racista, arrogante, les llevó a caer en el pecado y en rechazar los profetas de Dios, incluso al último profeta. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Y Dios, un castigo que puso al pueblo judío hasta el día del juicio final. ¿Sabe cuál es? Dios dice, y por ello hemos suscitado la enemistad y el odio entre de ellos. Usted va a ver, nunca los judíos del mundo van a ser unidos. Nunca, eso es imposible. Porque el Sagrado Corán, Dios en el Sagrado Corán dice, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. Adawa, los sabios dicen que es una enemistad expresa, que la persona la expresa. Pero Baghdad es como un rencor en corazón, que la persona lo oculta por hipocresía. Que si no se atreve a expresar ese odio, pero lo tiene guardado. Entonces, entre ellos siempre va a haber enemistad y odio. Y usted siempre va a ver pelea entre los propios judíos se pelean. Usted va a ver la historia en la Segunda Guerra Europea. Muchos que persiguieron a los judíos, e incluso los que ayudaban a Hitler. Hitler era un asesino, todo el mundo lo sabe, un dictador. Incluso en Gestapo estaban los judíos. Agencia judía algunos trabajaban con Hitler. ¿Para qué? Para presionar a los propios judíos para que abandonen sus casas en Alemania, en Austria, que vayan a Palestina ocupada. Quiere decir, oprimieron a su propio pueblo, algunos de ellos, por ese pensamiento. ¿Y cuántos crímenes hicieron en la Segunda Guerra Mundial? En contra de los judíos y no judíos. Esto está bien claro. Nadie lo rechaza. Esto no es el problema. El problema es quiénes estaban detrás. ¿Quiénes persiguieron? ¿Quiénes quisieron obligar y forzar al pueblo judío a abandonar sus países en Europa e ir a vivir en Palestina? ¿Quiénes forzaron? Estos culpables deben ser juzgados. Una persona puede elegir. Yo quiero vivir aquí, allá, donde me da gana. Esto de forzar a una persona, que sea un pobre judío, o sea un pobre cristiano, o sea un pobre musulmán, eso es rechazado. Sea por un régimen, sea por un gobierno, sea por un Hitler nazi, sea por quien sea. Eso es lo que el Sagrado Corán dice. Entre ellos Dios puso, ¿por qué? Porque es racismo. Incluso yo vi un artículo que hablaba de problemas entre askenazíes y otras etnias en propio Israel.
Por ejemplo, los judíos negros son muy discriminados en propio Israel. Incluso yo vi un artículo que hablaba de que algunos fanáticos piensan en Israel. Los que no sean askenazí no son judíos de raza pura. Incluso cometen crímenes en contra de los que no sean askenazí. En propio Israel. Imagínate. Si es discriminación, no es solamente en contra de los árabes, en contra de los palestinos, no. En contra de los cristianos, en contra de los musulmanes, no. Incluso en contra del propio pueblo judío que no sea peligroso. Así le digo. Eso es fuerte. Donde sea, como sea, eso es condenado. El racismo de Hitler es tan condenado y es tan abominable como el racismo en régimen sionista. Entonces el Sagrado Corán dice, eso es interesante. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. Cuando ellos van a, cada vez que encienden el fuego de la guerra, ellos, los judíos, Dios lo va a apagar. Usted va a ver ISIS, Daesh, terroristas muy peligrosos, y detrás vamos a ver la mano de apoyo de Israel. Dios lo ha apagado, gracias a Dios. Ojalá que se apague ese terrorismo en todo lado del mundo. Y sigue el Sagrado Corán diciendo, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Ellos hacen lo posible para pervertir la tierra de وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dios no quiere a los que son pervertidos, a los que corrompen la tierra de Dios. Vamos al siguiente. El Sagrado Corán habla de las condiciones del pueblo de Israel. Dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, سورة المائدة, ley 77. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Di, oh seguidores de evangelios, de la Biblia, no excedáis los límites, no sean exagerados en sus creencias, en vuestras creencias religiosas, y no sigáis las opiniones erróneas de gente que se extraviaron antes, los judíos, y que han extraviado a muchos. No solamente ellos mismos han sido extraviados, también han extraviado a muchos. Porque, ¿quién extravió a los seguidores de Jesús? Pablo, que era un fariseo. Y están aún extraviados del camino recto. Escucha esa palabra. El Sagrado Corán indica que los hijos de Israel han recibido la maldición por los propios profetas de Israel. Surat al-Ma'ida, capítulo 5, aleya 78. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Aquellos de los hijos de Israel que estaban empeñados en negar la verdad han sido maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de María. ¿Por qué? ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ¿Esto por qué? Esto porque se rebelaron contra Dios y persistieron en transgredir los límites de lo correcto, las leyes de Dios. Infringieron las leyes de Dios, desobedecieron las leyes de Dios. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Cuando uno de ellos cometía un pecado, ninguno no lo rechazaba. Decía, es de nosotros, no importa. Protege a tu hermano, sea opresor o sea oprimido. ¿Han escuchado esto? Eso es cuando los racistas hablan. ¿Sí? Eso es falso. Si tu hermano está en buen camino, apóyalo. Si está en mal camino, recházalo. Sea tu hermano quien sea. Debes apoyar a la verdad, no a tu hermano. Es ese pensamiento falso. Entonces el Sagrado dice,
uno cuando cometía un pecado, el otro no lo impedía, no lo rechazaba. Por ejemplo, dormía en la clase y el compañero que estaba al lado no le despertaba. Imagínate, eso es lo peor. La yatanahuna an munkarin fa'alu. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Eso es lo peor que ellos podrían hacer. No se impedían uno a otros las acciones reprobables que cometían. Qué perverso en verdad lo que solían hacer. Vamos a ver versículos de la Biblia que habla de la maldición que recibieron los judíos. Y eso, la verdad, es súper interesante, como la misma Biblia habla de la maldición. Bueno, vamos a continuarlo. A ver. Ya. La maldición del pueblo judío por desobediencia en la propia Biblia. Primero, Deuteronomio 28, capítulo 28, de 15 a 20. Yo lo elegí algunos fragmentos, hay mucho más. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy a Moisés, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces el pacto de Dios no es incondicional. Y te alcanzarán, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo, maldito serán tu canasta y tu arteza. Toda la maldición llegará a la persona desobediente. Por ejemplo, una persona que duerme en la clase recibirá toda esa maldición. Daniel, capítulo 9, versículo 11. De Deuteronomio, vamos a Daniel. Daniel es para siglo VI antes de Cristo. Profeta Daniel. Los años 570 antes de Cristo, más o menos. Ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. Daniel, capítulo 9, versículo 11. Usted sabe que el profeta de Daniel estaba en Persia y su tumba incluso está en ciudad Susa, Shush, en Surdeira. Yo he ido a visitarlo. Incluso hay una narración de Imam Ali alayhi salam que habla de la bendición de la persona que visita la tumba del profeta Daniel. Interesante. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición. No es que esa bendición del pueblo de Dios es incondicional. No, hermano. La Biblia dice, es el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 11, dice, la maldición de Dios ha sido derramada sobre nosotros, el pueblo judío. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Dios, contra Él. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Quiere decir, tú con tus obras no confirmas la ley de Dios, estás maldito. Y todo el pueblo dirá amén. Todo el pueblo dirá amén. Bueno, un pueblo medio dormido, ¿no? Dice, eso cuando yo tenía un buen profesor, cuando alguien dormía en la clase decía, no es que él ha dormido y respetar la clase, no es así. Es que es por el miedo de Dios. Esa persona tiene tanto miedo, se ha asustado o se ha desmayado. Jaufan min Allah, por el temor de Dios. La maldición del pueblo judío por desobediencia. Siguiente. En Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Con maldición estáis malditos. El pueblo judío. Habla de la maldición del pueblo judío. Malaquías, ¿cuántos años antes de Cristo? Diga. No le recuerdo. Bueno, no tienen culpa. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. La nación entera. No solamente un grupo chiquito. En Zacarías, capítulo 5, versículo 3.
Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. Eso habla de la maldición a las personas que desobedientes. En Gálatas, incluso en la palabra de Pablo, mira, habla de esa maldición. Dice, ¿por qué Dios envió a Jesús? Pablo tiene una doctrina. Dice, ¿por qué Dios envió a Jesús? Porque cuando una persona desobedece la ley, recibe la maldición. Nosotros estamos a favor de ideas y doctrinas de Pablo, pero para los cristianos eso es importante. Dicen, mira, hermano cristiano, incluso Pablo afirma que el pacto de Dios no es incondicional. Pablo, ¿por qué habla? Toda esa doctrina que Pablo ha tejido, Pablo ha inventado, está basada en ese pensamiento, que la ley, cuando se incumple, trae la maldición. Entonces, el ser humano durante la historia, durante el tiempo de los profetas, estaba incumpliendo las leyes, recibiendo la maldición, que si la ley no pudo salvar, entonces Dios tuvo que intervenir, enviar su propio hijo, supuestamente, y que sea crucificado, que pague por esa maldición de la historia, y más que todo por el pecado original. Entonces el ser humano se ha liberado de la ley, entonces de la maldición. ¿Me entiende? Que es incluso Pablo en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10. Porque todos que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque no pueden cumplir la ley. Cuando no cumple la ley, mira, esa parte de argumento es de Pablo que nosotros utilizamos. Quien incumple la ley recibe, diga, la maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está escrita, es una ley indudable. En Jeremías, Antiguo Testamento, vamos a volver. Jeremías también es alrededor del siglo VI a.C., capítulo 11, versículo 3. Les diréis, así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. ¿Qué quieres más, hermano? ¿Quieres más? Bueno, vamos a seguir más. En Isaías 24, capítulo 24, versículo 1 a 5, les anuncia, profeta Isaías, Isaías, anuncia al pueblo judío. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda de la bendición. La desnuda, quita toda la bendición. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Envía la maldición. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Isaías, ¿qué dice? La maldición viene por desobedecer la ley. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, sempiterno. El profeta Jeremías también en capítulo 6, versículo 17 a 19 les anuncia lo mismo. Puse sobre vosotros atalayas que dijese, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal, la maldición, sobre este pueblo, pueblo de Israel. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Dios le dijo a Isaías, tengo un pleito contra los israelitas, y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey, el burro y el burro conocen a sus dueños y saben quién les da de comer. Pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia, son insensatos. Se ha rebelado contra mí. Dios está reprochando a los hijos de Israel y dice, el burro es mejor que el pueblo de Israel. ¿Qué quieres más? Para que entendamos. El Sagrado Corán habla de esa maldición en el capítulo 3, Surat Al-Imran, aleya 110 a 100, también 112, ustedes lo pueden encontrar. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Si los seguidores de la Biblia creyeran, eran mejor para ellos. Los judíos creyeran, eran mejor para ellos. Pero un grupo chiquito de ellos creen. Y mayoría de ellos son pervertidos, son perversos. Y el Sagrado Corán sigue. En 2 aleyas más adelante, capítulo 3, que es Ale Imran, aleya 112. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. Soportan la humillación. Dios le ha marcado. ضربت عليهم الذلة. Dios ha marcado a ellos con la maldición de humillación. Son humillados. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Salvo que ellos cumplan el pacto con Dios o pacto con la gente. Porque ellos incumplen los pactos. Cuando hacen el pacto con Dios, incumplen. Hacen el pacto con la gente, lo incumplen. Usted puede ver durante la historia, por ejemplo, los pactos que hicieron los judíos. Incluso hoy en día usted va a ver los pactos de los contratos de paz entre los palestinos, diferentes grupos palestinos con Israel. Va a ver quién ha incumplido el pacto de la paz. Eso está bien, la paz es muy bueno. Pero ¿quién está incumpliendo los pactos y trae la guerra a Tierra Santa? Entonces el Sagrado Corán dice: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. Esa maldición, esta humillación, ¿de dónde viene al pueblo judío? Porque ellos rechazaron las señales de Dios. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Y mataron a los profetas de Dios. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Eso es por ser rebelde y que ellos desobedecían las leyes. Mira, hermanos, cuando estamos hablando de los descendientes del profeta Abraham, ¿a qué referimos? El Sagrado Corán, cuando una persona es desobediente, dice, esto no se considera dentro de descendientes. Cuando el profeta Noé, que tenía un hijo rebelde, que no era creyente, cuando viene el diluvio, el profeta Noé dice, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. Recuerda cuando Noé estaba haciendo súplica. Dijo, Dios, mi hijo, ese hijo no subió al barco y subió a una colina, una montaña y dijo, ay, eso me va a salvar. El profeta no decía, ven, intégrate a los creyentes. Dijo, no quiero. Entonces dijo, Dios, mi hijo, esta es mi familia. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Dios, tu promesa es verdad. Y tú eres el mejor juzgador, Él es el mejor gobernador, tú eres el mejor que juzga. Entonces Dios responde al profeta Noé. Eso está en el Sagrado Corán, capítulo 11, surato número 11, aleya 45. Dios responde al profeta Noé. Dice, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. Oh Noé, eso no es de tu familia, eso no es tu descendiente. Respondió Dios, oh Noé, ciertamente él no era de tu familia. No es. Porque tu familia, tú eres padre de los creyentes. No es. Innahu amalun ghayru salih. Es un pervertido. Es una persona que ha desobedecido a Dios. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. No me pida lo que no sabes. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Noé, Dios dice a profeta Noé, cuidado que no seas de los ignorantes. ¿Qué quiere decir? Una persona que dice, mi familia debe ser bendito aunque no obedece la norma de Dios, es ignorante. Si tú consideras que tu raza, tu etnia, tu pueblo debe recibir la bendición de Dios sin ser obediente a Dios, es de ser ignorante. Dios dice, cuidado Noé, que no seas de los ignorantes. Entonces la persona que piensa que el pueblo judío recibirá incondicionalmente la bendición de Dios, obedece a Dios o desobedece a Dios, recibirá. Eso es de ignorancia.
En siguiente aleya del Sagrado Corán, cuando Dios habla de bendición del profeta Abraham, le dice lo mismo al profeta Abraham. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Cuando Abraham cumplió con todas las pruebas, ha sido aprobado, ya sale la mejor nota en exámenes de Dios. Entonces Dios le dice, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Antes profeta Abraham era profeta. Dios le pone imam. Porque mira, hermano, la posición espiritual de imam es mucho más superior que ser profeta. Profeta del Islam era profeta Nabi. Era mensajero Rasul. También era imam. Era imam. Profeta del Islam tenía 3 posiciones espirituales. Que imam es el último, que es el más alto. Imam Ali tiene solo imamato. Entonces es inferior al profeta del Islam. Porque el profeta del Islam es Nabi, es Rasul, es imam. Pero Imam Ali alayhi salam solo es imam. Pero si vamos a ver, uno que es solamente profeta y uno que es imam, la posición de ser imam es superior a los profetas. Entonces, Dios dice, profeta Abraham, has tenido maestría, te voy a dar doctorado. Has sido profeta, te voy a poner imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Te voy a poner imam. Profeta Abraham enseguida pregunta, ¿wa min dhurriyyati? ¿Y de mis descendientes también? Dios responde, qala ya la yanalu ahdi adh-dhalimin. No. Porque el profeta Abraham estaba haciendo una pregunta absoluta. Que si todos mis descendientes van a ser imam, bendito. Dice, Dios dice, no. La yanalu ahdi adh-dhalimin. No le va a llegar mi pacto a los opresores. Quiere decir, los Shia, nosotros tomamos conclusión que una persona para ser califa, sucesor del profeta, debe ser infalible. Porque quien comete pecado es opresor en contra de sí mismo. Porque va a desobedecer las normas de Dios. Bueno, y en el Sagrado Corán, incluso, eso terminamos hoy, habla al profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. El mejor creado de Dios sobre la faz de la tierra. Dios le dice, incluso este hombre que es el mejor creado de Dios durante la historia de toda la humanidad, el hombre más bendito ha sido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Incluso Dios dice, oh profeta Muhammad, si tú vienes a cometer pecado, Dios no te lo permite. Surato número 69, aleya 44. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Si ese profeta a quien se le hemos encomendado hubiera osado atribuirnos cualquier dicho, que por profeta diga esto es de Dios y no sea de Dios. Quiere decir, si atribuía una sola mentira a Dios, ciertamente le habríamos agarrado por su mano derecha, luego le habríamos cortado en verdad su vena yugular, le cortamos la cabeza. Dios no tiene perdón a los pecadores, ojo. El mejor profeta de Dios dice así. Aún él, si desobedece, enseguida lo mata. Cuando Dios va a dar la bendición a una persona, Dios le va a exigir más. Cuando va a ser profeta, entonces, un pecado chiquito va a ser imperdonable a los profetas. A nosotros hemos recibido menos bendición que los profetas. Entonces Dios no es tan exigente a nosotros. Conclusión de esa parte, que terminamos esa parte. Conclusión. De algunas aleyas de la Biblia, algunos versículos de la Biblia, alguna gente han tomado conclusiones falsas, como el pueblo escogido incondicionalmente por la raza, por la sangre, otros no pueden llegar al pacto. Hemos dicho, eso no importa. Sí, durante la historia, Dios ha enviado profetas al pueblo judío, mientras ellos obedecían las normas de Dios, recibían la bendición.
En cuando desobedecieron, en la misma Biblia, en el Sagrado Corán, habla de maldición del pueblo judío. Eso no es solamente para ellos, para todos nosotros. Conclusión, el pacto de Dios es para toda la humanidad. Quien obedece, recibirá la bendición. Quien desobedece, recibirá la maldición. Entonces hay que quitar eso de la cabeza. Que alguien, por ser, no sé, judío, por ser cristiano, por no sé qué, recibirá la bendición especial. Pero si uno sea de descendientes bendito y sea obediente a Dios, por supuesto, recibirá una bendición especial, tal como esa es el tema que nosotros mañana vamos a hablar, de la bendición especial a los descendientes de Abraham, que inshallah mañana lo vamos a tomar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.